Agraria y de Medio Ambiente y el próximo jueves deberá discutirse en el Pleno. Para este dictamen, el congresista pidió la colaboración de la ONG Defensora de los Animales, ADI, que desde hace 20 años investiga el maltrato de animales en circos del mundo. A partir de un estudio de apenas 8 circos peruanos, ahora pretenden prohibirlos en este tipo de espectáculos. Han demostrado que las prácticas de entrenamiento conllevan a torturas, conllevan a maltratos de los animales, quienes tienen que ser prácticamente secuestrados de su hábitat para ser sometidos a una serie de maltratos disfrazados bajo el nombre de entrenamientos. Y las condiciones que hemos visto son deplorables. Algunos de estos animales han sido incautados y se han encontrado sin garras, sin dientes, desnutrición extrema, condiciones higiénicas deplorables, artrosis, tumores. Pese a que ya había una ley de lineamientos técnicos para el mantenimiento en cautiverio de animales en circos de mayo de este año, de cómo deben ser cuidados, en qué condiciones, su alimentación y demás, el congresista asesorado por esta ONG lucha para desaparecerlos, pues aseguran que no hay recursos para hacer cumplir la ley. Un reglamento está comprobado que no sirve porque no existe ni el recurso físico, económico ni humano para poder cubrir todos los circos a nivel nacional. Ver a los animales en los circos es ver actos antinaturales. Son actos que los animales están obligados a hacer y a gusto del propio humano. Los niños van a creer que los animales son para explotarlos y para utilizarlos. Está comprobado que cuando los niños salen de los circos intentan hacer que sus mascotas y los demás animales hagan las mismas piruetas que vieron hacer en el circo y utilizando los mismos métodos de violencia que se utilizan en los circos si los animales no quieren. Entonces es la peor imagen porque se demuestra la irresponsabilidad. Como los 8 circos no cumplían con los mínimos parámetros de cuidado con los animales, entonces lo mejor que se les ocurrió fue sacar este dictamen que les solucionaba el problema, avalado por el INRENA, pero sin consultar a especialistas en el tema, como Ceballos, que dirige uno de los circos más exitosos del país. Y solamente buscamos el beneficio y el bienestar de los animales. Y a partir de ahí creemos que es posible, como lo ha demostrado la Tarumba, hacer un circo sin necesidad del maltrato animal. En el ambiente circense se ha descubierto que hay maltrato en algunos casos, entonces se prohíbe los animales en el circo, todos, ¿no? Y la gente que estamos, digamos, preocupadas por un trabajo serio, nos perjudicamos. Y entonces yo me pregunto, si en el Perú muchos padres de familia maltratan a sus hijos, ¿acaso tendríamos, para acabar con eso, que prohibir que en el Perú se tuvieran hijos? Cualquier exclusión que pueda darse, como este caso específico, ¿no? Va a merecer la discusión en el Pleno del Congreso de la República, ¿no? Es una excepción por los reconocimientos que han merecido los actores o el empresariado de la Tarumba. Ceballos está de acuerdo con la reglamentación, pero cree que debió hacerse una modificación a la ya existente y no basarse, por ejemplo, en la supuesta violencia que se usa para entrenarlos. ¿Te has dado cuenta que el caballo ni ha reaccionado? Entonces tú vas haciéndole como cariño al caballo, vas controlando acá y vas provocando que el caballo, digamos, confíe plenamente en ti y en la herramienta que tú vas a utilizar. Lo cierto es que sí ha habido casos de maltratos de animales silvestres en el Circo Africano de Fieras de San Martín de Porres, el Magic Hall en Comas y el Dander en Trujillo tenían tigres desnutridos, encerrados en jaulas pequeñas y en pésimas condiciones. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que sí cumplen la ley? Señores, ¿qué pasa con las corridas de toros? ¿Tienen miedo de chocar con una gente? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Por qué agarran justamente al caballo peruano de paso? ¿Por qué agarran al circo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que el circo no es cultura? La es. La Tarumba es un circo reconocido internacionalmente. Ha sido destacado hasta por el mismo Congreso de la República, que hoy, sin imaginarlo, intenta cambiar su esencia y pretende cortarle así las alas de la magia que crea en cada una de sus presentaciones. Ladies and gentlemen, Reverend
Efectivamente, como no se les ocurre cómo regular una actividad, mejor prohibirla para todos. Eso admite otras soluciones legislativas. Lo que se puede establecer es efectivamente una suspensión de la participación de animales en los circos y una solicitud para que el Ministerio vaya, revise si cumplen las condiciones, el Ministerio de Agricultura, y que se le extienda el permiso inmediatamente a aquellos que sí cumplen las condiciones reglamentarias. Se puede ser, digo, al revés, no simplemente poner las condiciones reglamentarias, sino suspender la participación de animales y verificar caso por caso que se cumplan las condiciones reglamentarias. Sería más fácil, ¿no es cierto? Pero hay que trabajar un poco más. Entonces es más fácil decir prohibimos. Y privan a miles de niños y sus padres de disfrutar un espectáculo tan lindo como el de la tarumba, que nosotros hemos presentado aquí muchas veces porque lo consideramos serio, porque lo consideramos digno del público peruano y porque sabemos que Fernando Ceballos tiene un compromiso y un cariño enorme por los animales, por los niños y por sus padres. Esperemos que haya servido esto para llamar la atención de un asunto que se discutirá en el Congreso la próxima semana. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema del día, el caso Lori Berenson, nuevamente en libertad. Tenemos una nota sobre lo que pasó hoy y después estaremos con la ministra de Justicia que nos explica la posición del Estado en esta materia. Volvemos. Y bueno, vamos a conversar con la ministra de Justicia, pero primero vamos a ver la nota de Carlos Hidalgo que nos pone al día de lo que ha sucedido hoy en el caso de Lori Berenson. Perdón al Perú, vas a pedir perdón al país. Vas a pedir perdón al país. Si es un crimen preocuparse por la situación infrahumana en que vive la mayoría de esta población, aceptaré mi pena. Pero eso no es amar la violencia. Eso no es ser delincuente terrorista, porque en el MRTA no hay delincuentes terroristas. Es un movimiento revolucionario. Yo fui sentenciada por el delito de colaboración con el terrorismo y sí colaboré con el MRTA. Yo sé que mi sola participación, aunque sea secundaria en un incidente, si contribuyó a la violencia en la sociedad, lo lamento profundamente y me arrepiento de ello. Si mi venida al Perú ha significado un daño al país, lo lamento y me arrepiento de ello. Si hay personas que se sienten afectados por mis palabras o por mis actos, les pido perdón. El primer juzgado penal supraprovincial resuelve declarar procedente el beneficio penitenciario de liberación condicional solicitado por la sentenciada Lori Elene Berenson Mejía en la causa que se le siguió como autora del delito de terrorismo en la modalidad de actos de colaboración en agravio del Estado. Sin ningún argumento legal, solamente la reinserción en forma repetitiva. Me parece una burla para el país, me parece una burla para los afectados por terrorismo. Y hoy se escribió un nuevo capítulo en la telenovela del caso Lori Berenson. Como en mayo pasado, la titular del primer juzgado penal supraprovincial, Jessica León, decidió otorgarle nuevamente el beneficio de libertad condicional al haber cumplido, según la sentencia de la jueza, las 3/4 partes de su condena por el delito de colaboración con el terrorismo. Casi imperturbable, hoy por la tarde en un ambiente del penal Santa Mónica, el ex integrante del MRTA escuchó la resolución de la sentencia. El primer juzgado penal supraprovincial resuelve declarar procedente el beneficio penitenciario de liberación condicional solicitado por la sentenciada Lori Elene Berenson Mejía en la causa que se le siguió como autora del delito de terrorismo en la modalidad de actos de colaboración en agravio del Estado. ¿Usted está conforme con la resolución que se nos lectura? Puede comentar. Como era de esperarse, tanto la Procuraduría del Ministerio de Justicia como la Fiscalía apelaron nuevamente la decisión judicial. El procurador Julio Galindo, bastante fastidiado con la medida, llegó a calificar el asunto de burla. Sin ningún argumento legal, solamente la reinserción en forma repetitiva. Me parece una burla para el país, me parece una burla para los afectados por terrorismo. Pero tratemos de entender un poco el tema que a simple vista parecería complejo. Como se recuerda, a fines de mayo pasado, la jueza León le otorgó libertad condicional a Berenson, quien se había acogido al decreto legislativo 927 promulgado en el 2003 por el gobierno de Alejandro Toledo.
La norma permitía que los condenados por terrorismo accedieran a la redención de pena por trabajo y educación, y a la libertad condicional se habían cumplido las 3/4 partes de su condena. Como vemos, la jueza aplicó el mismo criterio en su sentencia de hoy, luego de que el tema regresara en agosto pasado a sus predios por orden de la Sala Penal Especial. En el presente caso, el cómputo del tiempo de reclusión efectiva de la sentenciada Lori Irene Berenson Mejía, desde la fecha de su detención, 30 de noviembre de 1995, a la fecha que se le otorgó la libertad mediante resolución de fecha, 25 de mayo de 2010, que fue efectivizada el día 27 de mayo de 2010, es de 14 años, 5 meses y 26 días. Posteriormente, con su recaptura dispuesta mediante resolución de fecha 17 de agosto del 2010, que fue efectivizada al día siguiente, se adiciona como pena efectiva hasta la emisión de la presente resolución de 2 meses y 18 días, haciendo un total de pena efectiva de 14 años, 8 meses y 14 días. En cuanto a la redención de la pena por el trabajo, la solicitante Lori Berenson, durante su permanencia en los establecimientos penitenciarios de Huacarí, Cajamarca y el de Mujeres Chorrillos, ha efectuado diversas actividades laborales, como se aprecian de los certificados de cómputo laboral. Pues bien, la defensa del Estado considera que la figura de la redención de pena por trabajo y educación no es aplicable al caso de Berenson, quien además tampoco podría acogerse, según las autoridades, a la liberación condicional debido a que no ha cumplido con las 3/4 partes de su condena. En su caso, 15 años sobre una sentencia de 20. Bueno, la decisión definitivamente es absolutamente ilegal, porque está incumpliendo una norma expresa como es la 927, y está aplicando una norma de carácter general y para delitos comunes, que es el reglamento del Código de Ejecución Penal. O sea, de ahí viene un poco la discrepancia. La sentencia de la juez es impecable, o sea, ha desbaratado uno por uno cada uno de los argumentos de la Procuraduría, ¿no? O sea, el principal argumento que tenía el tema del cómputo del tiempo. Ese argumento ha sido desvirtuado de manera impecable, creo, por la magistrada, señalando no solamente una interpretación sistemática de la ley, sino además jurisprudencia del Tribunal Constitucional y jurisprudencia emitida por la propia Sala Penal Nacional, ¿no? Si tomamos en cuenta que este tema que está discutiendo, en el fondo, la acumulación de la redención con la liberación condicional y los artículos correspondientes, tercero y cuarto, no faculta la acumulación y ella lo está acumulando para beneficiarla, obviamente hay una transgresión normativa grave. Sinceramente, yo creo que luego de esto, luego de la contundencia de los argumentos de la magistrada, no creo sinceramente que cualquier apelación tenga éxito, pero igual eso tiene un camino, ¿no? Puede demorar 2 meses, 3 meses hasta que llegue a la sala y la sala se pronunciará en ese momento, ¿no? Los fundamentos en los que sustenta para otorgar este beneficio la doctora Jessica León no es otra cosa más que un desarrollo romántico de un acercamiento que por lo que veo existe entre el terrorismo y la juez Jessica León. Eso es todo lo que hay, no hay otra cosa más. Según la sentencia judicial, Lori Berenson volverá a residir en la casa de la cuadra 5 de Grau en Miraflores hasta que cumpla su condena prevista para noviembre del 2015. El mismo domicilio donde se produjeron los incidentes con los vecinos tras su primera liberación y que sirvió de motivo a las autoridades para devolverla a prisión en agosto de este año, aduciendo que la policía judicial no lo había verificado oportunamente. El hermano de mi mamá, el mayor, estuvo en la embajada de Japón y ella fue la que organizó eso. Y no has vivido lo que hemos vivido nosotros. A ponerle alfombra roja a la Berenson. En las próximas horas, Berenson saldría en libertad y se espera que para el lunes tanto la Fiscalía como el Ministerio Público tengan listas las apelaciones que serán elevadas a la instancia superior. Como se ve, el tema sigue siendo una papa caliente para el gobierno, teniendo en cuenta además las solicitudes idénticas a la de Berenson de otros condenados por terrorismo que se encuentran en espera de ser revisadas. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con la ministra de Justicia, que ya está con nosotros para conversar sobre la posición del Estado, que a veces es difícil de entender porque hay mucha terminología jurídica, pero vamos a tratar de explicarla lo mejor posible. Volvemos. Vamos a conversar de Lori Berenson. Esta noche un caso que evidentemente mueve mucho a la sociedad peruana.
y que causan muchos sentimientos encontrados, de indignación por un lado, y algunos también de indiferencia, tipo, bueno, pues ya, que